Todos. Qué bueno tener un día más de vida, un podcast más en donde entregar información de este reino hermoso que hemos estado hablando. Eres bienvenido nuevamente. Es como estar empezando, ¿cierto? Es como poder dar las primeras, viste, mira, aquí está el papá, aquí está lo que quiere ser el papá, tienes que obedecerle. Y así estamos entregando información de su palabra, del reino de Dios, de esta nueva vida con Cristo. Es una vida maravillosa y esperamos que desde el primer capítulo hasta este ya hayas avanzado en este caminar con Jesús, ya estés descubriendo cosas nuevas de Él en la Biblia, que también ya estés leyendo Juan, que era el que habíamos dicho en el capítulo pasado. Y eso. Sí, así que comenta ahí si estás leyendo algún libro, si es que de alguna forma te motivaste, o más que motivarse, entendiste que es importante para tu vida. Así que te damos nuevamente la bienvenida a este podcast llamado Punto de Partida. Y ¿Qué se bueno, viene? hoy día vamos a hablar de un tema importantísimo. Un temazo. Dale tú. El tema es la oración. Sí. La pregunta es, ¿ustedes oraban antes? ¿O no saben lo que es orar? ¿O estoy orando y lo entendí? Creo que es importante explicarlo tal vez desde la nada. Orar es una conversación y es importante tenerlo claro porque muchas personas piensan que orar es solamente repetir algo o de memoria o simplemente un monólogo, como lo conversábamos, ¿cierto? Yo hablando solamente. Entonces, no es una repetición, Claro. pero tampoco es un monólogo en el cual yo solamente hablo y no converso realmente. Entonces, una oración es una conversación. Es como lo que estamos haciendo acá. Como lo que hacemos acá. Como tú hablas con un amigo, como tú hablas con algún familiar, mamá, papá, hijos. Es un diálogo y es un diálogo en el cual tú puedes hablar con confianza con Dios, con papá. Y es un ejemplo que vemos cada vez que Jesús oraba, por ejemplo. Su conversación con el Padre era así tal cual como un hijo con su padre, una conversación del corazón abierto. Y tratando el punto de Jesús, creo que Jesús tiene que ser tu ejemplo principal. Él vino a establecer el reino de Dios, y dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y él planteó cómo es el reino de Dios y cómo se vive en él. Y él oraba de una forma especial, tanto que los discípulos que oraban a Dios antes de conocer a Jesús, dijeron, ¿qué ora distinto a Jesús? ¿Qué especial tiene la relación de él con Dios Padre? Enséñanos. Claro, y ahí vino la famosa el Padre Nuestro, porque ellos dijeron, por favor enséñanos a orar porque queremos orar como tú. No era una cosa repetitiva porque ellos se daban cuenta que había algo especial, sino que él oraba distinto. Y eso distinto es lo que queremos plantearte ahora y lo que Jesús quiso enseñar también en el Padre Nuestro. Y eso está en Mateo 6, si es que lo quieres buscar en tu hogar. Y ahí se ve, yo creo que ese Padre Nuestro, Jesús o Dios no quería que nosotros lo aprendiéramos de memoria como algo repetitivo, sino que querían que meditáramos en cómo tal vez la forma en que se refería a Dios Padre, la confianza que tenía y también las partes como estructura, ¿cierto? Que tiene esta oración, por las cosas que pide, por las cosas que conversa. O agradece, claro, o la forma de tratar a Dios también. Eso. ¿Qué otro punto tenemos ahí? Sí, otro punto que queremos hablar es que la oración nos fortalece. Y eso nos gustaría leerlo aquí en la Biblia. Cuidadosito si lo pueden buscar. Está en Santiago 5:13. Y bueno, en el capítulo pasado ya les enseñamos a buscar en la Biblia, así que ya saben, ahí en el índice buscan Santiago. Y está al final de Santiago, en el capítulo 5, versículo 13. Y es muy breve, pero nos dice mucho. Dice, si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanza. Tal cual. Y
muchas veces yo creo que en la vida vamos a estar en esa condición, ¿cierto? Así como afligidos. Y esa palabra afligidos reúne más cosas con ella, porque puede ser que en algún momento estés en una crisis, puede ser de ansiedad, de pánico, o en una depresión fuerte, o una etapa de la vida tan complicada que tú no sabes qué hacer. Y por eso creo que es tan importante este capítulo, porque la oración es lo que estamos buscando. Cuando las personas no saben qué hacer, cuando ya han probado todo, yendo a profesionales, médicos, distintas cosas para tratar eso, la oración es lo que estamos buscando, porque en el fondo cuando tú hablas con el Padre y lo puedes expresar a cada momento que tú quieras, porque después vamos a ver más adelante que orar uno lo puede hacer durante todo el día, es un alivio, porque tienes a alguien que va a estar contigo 24/7. Claro. Y me gusta resaltar este punto de la oración como un pilar fundamental en la vida de un cristiano. No te puede faltar la oración. La oración es vital para la vida de un cristiano. Tanto así también la palabra, la lectura de la Biblia es vital, la oración también lo es. Y debes aprender a orar mejor, a orar conscientemente. No vanas repeticiones, como dice también Jesús le decía en la Biblia. Así que es vital que comiences a orar más tiempo, más veces al día, y llegar al punto de que no pares de orar. De hecho hay un versículo que también dice orar sin cesar, sin parar. Entonces hay una comunicación constante con el Espíritu Santo, con el Padre, a través de Jesús. Y eso no significa que tienes que estar arrodillado 24 horas, sino que es una conversación que puedes tener caminando, yendo al trabajo, a estudiar, caminando. Claro. Es una conversación que se da, donde sea que estés. Claro. Y también resaltar de que si tienes que orar pocas veces por el motivo en el día, te recomendamos partir en la mañana. Buen punto. Porque en la mañana es el despertar, obviamente, y comienza tu día. Y el día es bueno empezarlo, como dicen, con el pie derecho. Y el pie derecho se llama oración. Y creo que cuando partimos con el pie derecho bien puesto, entregando a Jesús el día, entregando las peticiones de nuestro corazón, porque la oración puede ser compuesta por muchas partes: agradecimiento, peticiones, pedir perdón por los pecados, y así poder alinear tu día con Jesús, con Dios, con la voluntad que Dios tenía para ese día. Y también puedes dejar un chiquitito para escuchar a Dios. Y ahí se genera la conversación que decíamos. Cambia mucho cuando tu día comienza con Dios. Andas distinto, reaccionas distinto ante el día o lo que pueda pasar durante el día. Y sí, otro momento también, la noche. Cuando ya ha pasado el día, también es importante meditar en lo que viviste en ese día y agradecer a Dios, porque siempre hay cosas buenas por las cuales agradecer. También incluso podemos dar gracias por lo no tan bueno. Entonces, es importante darse el tiempo, ya sea mañana, noche y también durante el día, no sé, justo antes de un momento importante, antes de dar una prueba, antes de hacer tal cosa, antes de un examen médico, antes de cualquier momento que te pueda preocupar, también puedes orar. De hecho, hay un personaje de la Biblia que se llama Jeremías, y que tenía que reconstruir los muros de Israel. Y en ese momento, antes de hablar, dice: voy a orar. Y era muy cortito. Nehemías, claro, sí, estaba en la duda. Nehemías, y dice: antes de hablar con el rey, voy a orar. Y encomienda esa dirección, ese momento, y lo centra en Dios. Y le fue bien. Le fue bien. Sí, y hay muchos ejemplos. Con ese mismo punto, que buen punto tocaste, es que hay que aclarar que la oración no es una lámpara mágica que uno frota y todo se va a solucionar o se va a hacer específicamente como uno ora. Porque Dios no funciona de esa forma, o sea, no es alguien que tú vas y va a hacerlo así. Tal cual, en la fecha que tú quieres, ahora mismo. La oración no es eso, no es como una solución rápida a cualquier problema, sino que
Es una forma en la cual tú puedes entregar a Dios toda tu preocupación, toda tu ansiedad, conversar con Él te va a escuchar, pero también debes confiar en que Dios va a hacer su voluntad a través de esa oración. Y ese es otro ejemplo que vemos en Jesús. Antes de que Él tuviera que dar su vida en la cruz, se muestran hartos momentos en los cuales Él oró, ¿cierto? Se apartaba, a veces iba a caminar a un monte a orar, incluso en alguna ocasión le pidió a sus discípulos que lo acompañaran, ¿cierto? A orar. Y Él decía, Señor, si es tu voluntad, que yo no muera en esa cruz, porque era algo terrible lo que tenía que vivir. Pero Él confiaba y decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le decía a Dios. Entonces, en tu oración, yo siempre intento hacer eso. Señor, esto me gustaría que pasara, Señor, por favor, cuida tal área de mi familia, por favor, ayúdame en esto, otro, pero que se haga tu voluntad y no la mía en tu tiempo y de la forma que tú quieras. Claro, y ahí se ve el orgullo de uno, o la humildad. Porque Dios puede decir sí o puede decir no, y ahí tenemos que descansar. Por algo dijo no. Por algo está permitiendo que esa situación no sea como tú quieres, sino como Él quiere. Y ahí es cuando demostramos que Jesús es el Señor de mi vida, porque, Señor, me someto a tu voluntad. Y tu voluntad, tú dijiste que no, la voy a aceptar, puede que me duela, pero entiendo que es lo perfecto y lo agradable para mi vida. Solo confía. Yo, una forma en que explico esto a algunas chicas que están recién comenzando en este caminar con Jesús, es que esa autoridad que nosotros decimos, obedece a Dios, Dios tiene la razón, Él es soberano, no es porque Dios sea una autoridad que dice, haz lo que yo digo ahora. No, Dios no actúa de esa forma. Yo me lo imagino de esta forma. Me imagino a Dios como un papá cuando un bebé, no sé, un ejemplo cotidiano, quiere tocar o meter la mano a la estufa, al fuego. El papá o la mamá obviamente le va a decir, hijo, no, cuidado, eso no, te va a quemar, te va a quemar. Y el bebé no entiende porque encuentra que el fuego es llamativo, que es un color muy bonito, que se mueve, y claro, va a querer tocar eso, acercarse, verlo, observarlo desde cerca, pero papá, mamá saben lo peligroso que es. Entonces, cuando veas a Dios y no entiendas lo que está haciendo, o por qué no te responde, o por qué no cumple esa oración que tienes hace tiempo, solo confía porque Él es un papá que ve mucho más desde arriba, ¿cierto? El bebé en ese momento no entiende que es peligroso, pero el papá y la mamá saben. Entonces, piensa de Dios de esa forma. Él es un padre que quiere cuidarte y sabe lo que es mejor para ti, en qué tiempo dártelo, de qué forma hacerlo. Solo espera, confía en que ese padre sí es bueno. Podemos en la tierra haber tenido un mal padre o no haber tenido padre, pero este padre sí es perfecto, es el modelo perfecto de paternidad y podemos confiar en él. Sí, y también es bueno aclarar que Dios no se mueve en el tiempo como nosotros nos movemos. Claro. Dios no usa reloj. Él trabaja por tiempos, por temporadas, cuando Él estime conveniente. Y a veces nosotros queremos una oración y una respuesta de esta oración muy rápida, o en el tiempo que a ti te parezca. Y al fin de año, Señor, te pido que de verdad pueda tener el auto. Y te esfuerzas y quizás no lograste el auto en ese tiempo, o otros temas más profundos, más delicados de familiares. Y ahí es donde tienes que entender que Dios no se mueve por tu tiempo, que el tiempo cronológico, día, semana, Él se mueve por temporadas, con procesos. Claro, Él entiende que en tal momento, no hora ni fecha, en aquel momento tú necesitas lo que estás pidiendo, como un sí o como un no, pero empieza a descansar en la respuesta de Dios, de que no depende de tu tiempo. A veces puede pasar que te puede responder antes de que mueras, pero quizás es el tiempo. Claro. Es el tiempo de Dios, que se llama Kairos. El de nosotros se llama Cronos, sí, cronológico, y Kairos es el tiempo de Dios y no se parece en nada al nuestro. No se rige como el nuestro, y por eso es importante que descanses, porque Dios no se pone nervioso, no se desespera, no pierde el control, porque Él es soberano de los tiempos, es soberano de tu vida y de lo que pasa en este mundo. Claro. Entonces, descansa en aquel que se rige en los momentos precisos de nuestra vida.
Muy bien, y creo que la oración es poderosísima. Que Dios nos responda en el tiempo que tú quieres no significa que la oración no sea poderosa. Que a veces pensamos en orar como la última opción. Tenemos un problema, no, tenemos que hacer esto, tenemos que llevarlo al médico. Y orar es la última opción, cuando en realidad Dios nos dejó la oración como algo poderoso que podemos hacer. Cuando tú oras con fe, suceden cosas, aunque tú no las veas en el momento. Eso, y quisiera contar algo muy íntimo tal vez, siento en mi corazón decirlo, que a veces pedimos mal, oramos tal vez no de la forma correcta. Y yo pasé por un tiempo, un periodo de depresión, y fue un tiempo como de un año más o menos. Y yo en ese año oraba, Señor, quítame esto, por favor, quítame esto, este pesar, y tenía una presión en el pecho muy fuerte. Y yo decía, Dios, quítame esto, por favor, quítame esto. Y pasaba el tiempo, semanas, y no pasaba nada. Pasaban meses y no pasaba nada. Y no recuerdo en qué momento de ese año, pero en algún momento yo dije, creo que no estoy orando de la forma correcta. Y empecé a orar de otra forma y empecé a vivir, como un versículo de la Biblia también lo dice, el día a día. Y cambié mi forma de orar. Dije, Dios, ya no te voy a pedir que me quites esto, porque tú podrías quitármelo en un segundo. Si no lo haces es por algo. Entonces dije, Dios, ya no te pido que me quites esto, pero sí dame fuerzas para vivir mi día a día, y entender que es tu voluntad y a sobrellevarlo día tras día, fortaléceme. Y empecé a orar así todos los días, Señor, que pueda soportar este día, Señor, dame fuerza para sobrellevar este día. Y sin darme cuenta, cada día estaba mejor. Y yo creo que durante toda esa prueba aprendí muchas cosas, pero una de las que aprendí fue aprende a orar. Aprende a cómo relacionarte conmigo, porque muchas veces los problemas que vivimos, Dios los permite también por algo. Entonces no lo va a quitar de un día para otro, porque ese problema también en ti va a generar muchas cosas buenas. Como lo decíamos, ¿cierto? La paciencia, la fe, la paz, el gozo, el amor. Y es necesario que vivamos procesos difíciles en la vida. Por eso no pidas que te lo quites, sino que pídele, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que aprenda con este proceso? Sí. Y aprendiste harto. Sí. De hecho, oraste y te dice que oraste mal, pero después oraste bien. Es lo que es tu fe también. Claro. Y yo creo que aparte de que Dios en esto te permitió a orar mejor, te permitió a descansar en Él en esos puntos críticos, que quizás generan dolor, también dolor en tu cuerpo, y se cumplió el propósito. Se cumplió el propósito y tienes que vivir agradecido. Y ahí también hay que volver a orar, pero dando gracias. Sí. Bueno, ya estamos llegando al fin de este capítulo. Oren sin cesar. Quédense con ese versículo, oren sin cesar. No stop. Dios no te va a decir, ya me dijiste eso. No, Dios es tan bueno y tan amoroso que te va a escuchar aunque se lo digas 10 veces en un mismo día. Claro. No sé. Bueno, en ese punto no hay una regla. Claro. Hay muchas personas o personajes de la Biblia donde oraron repetidas veces y se logró el objetivo igual. Claro. Como también habían personas que oraron una vez y también se logró el objetivo. Entonces, que eso no te quite la paz de que si tú sientes orar por la petición nuevamente, escucha la voz del Espíritu Santo y que te diga, ahora descansa en la respuesta de Dios, o ahora sigue orando, porque cada uno tiene un trato distinto con Dios. Eso. ¿Algo más que decir? Nada Nada más que decir. Bueno, hemos llegado al fin de este podcast. La oración. Punto muy importante en tu vida. La lectura de la palabra. Punto muy importante también en nuestra vida. No lo dejes de hacer nunca. Si pudiéramos decir también lee la palabra sin cesar, también sería bueno, solo que te conlleva estar más concentrado en algo. Claro. Pero la oración puedes hacerla constantemente, puedes hacerlo en momentos de intimidad, como en momentos grupales, claro. Puedes hacerlo también en momentos de que estés trabajando, puedes estar orando con Dios en tu interior. Entonces, no hay mucha regla, pero sí hay buenos ejemplos.
Así que te invito también a poder leer la Biblia, porque ahí hay muchos ejemplos de las oraciones. Sí. De hecho, de oraciones buenas y de oraciones malas. Algunos oraban simplemente para mostrar una espiritualidad superior. Y decían, oh Señor, y trataban de hablar con palabras bonitas, rebuscadas, pero al final Dios mira el corazón y mira un corazón sincero. Así que sé sincero con Dios, ora a Él, dirige tu oración hacia el Padre. Eso es lo que más te recomendamos, porque es lo que, como lo dice la palabra, ora hacia el Padre. Él es un Padre bueno, te va a escuchar. Pero toda oración sea en el nombre de Jesús. Porque cuando Dios está escuchando y dice, en el nombre de Jesús, amén, se abre. Se abre una compuerta que unió Jesús. Sí. Antes estábamos separados de Dios. Gracias a Jesús. Pero ahora tenemos un libre acceso y la oración es parte de este acceso al Padre. Así que toda oración, al final, en el nombre de Jesús, amén. Y así declaras que lo crees con fe, que va a ser así, y Dios va a responder en su tiempo. En su tiempo. Así que... Sí, solo confía y espera. Bueno, sin duda quedaron más cosas que podríamos hablar de la oración, porque hay muchos ejemplos. Sí, esto lo hacemos... Como decimos, este podcast es un punto de partida para personas que no sabían nada acerca de orar y ahora ya lo saben. Así que no dejen de orar. A poner en práctica. A poner en práctica. Si ya leíste, Juan, sigue con Hechos, que también es un muy buen libro, y ahí también vas a seguir viendo, tanto en Juan como en Hechos, muchos ejemplos de oración. Claro. Eso. Bueno, sigan nuestras redes sociales, están apareciendo por acá abajito. También te invitamos a que puedas compartir este podcast, porque es para personas que están recién conociendo el reino de Dios, a Jesús y todo lo que conlleva esto, la oración, la lectura de la Biblia, que sean bienvenidos en este hermoso universo del reino de Dios. Y hay muchas más cosas que se vienen ahora. Sí, tenemos muy buenos temas, así que... Pero también pueden escribirnos ahí en el chat, en los comentarios de los videos. Y también más adelante, bueno, están en Spotify ahora también el podcast, también puedes compartirlo por ahí y en otras redes sociales también donde se almacenan podcasts, así que puedes buscarlo ahí como punto de partida. Pero ahí también va a haber más interacción, porque creo que pueden aparecer encuestas, cosas así. Así que te dejamos invitado a que puedas revisar tanto Spotify como YouTube. Y también, bueno, ahí mandamos un saludo a Jeffrey, que no era Stephen Curry. Sí. Curry, no sé cómo se pronuncia, pero yo dije Kobe Bryant, nada que ver. Pero gracias, hermano Jeffrey. Gracias por los comentarios, agradezco. Sí, y comenta ahí cómo ha sido tu experiencia también con la oración. La oración, ¿has tenido respuesta? Y también, bueno, les animo a hacer algo que hacía mi esposa también, que era oraciones que yo hago y oraciones respondidas. Ay, sí, hasta ahora lo hago. Sí, es muy bueno. Sí, puedes hacerlo en una libreta, como sea, pero te vas a dar cuenta cuando tú anotas las oraciones respondidas con fecha, y una vez se le olvida todo lo que Dios hace, pero cuando lo anotas, tú te das cuenta que Dios sí responde. Definitivamente responde todas tus oraciones. Así que si eres medio olvidadizo, anota, yo pedí por esto, y la oración tiene que ser bien específica para que después te des cuenta que fue respondida. Así que te invitamos a hacer eso para que tengas una buena costumbre de oración y te des cuenta que Dios responde siempre, pero en su tiempo, no en el nuestro. Bueno, que estés muy bien, estamos muy felices de estar contigo. Jesús te ama mucho, pero nosotros también te amamos mucho. Y espero que estés muy bien y bendiciones y que tengas una semana de oración y cada vez puedas leer más la Biblia y ores más y así vas a estar fortalecido espiritualmente. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.